Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un enorme placer saludarlos, estar con ustedes una vez más compartiendo este tiempo. Esta semana he estado pensando mucho, las circunstancias me han hecho pensar, el contexto en el que me he estado moviendo, me ha hecho pensar mucho en una realidad. Cuando luego vengo y leo, estudio la parashá de la semana, es la parashá Jucat, que a traducirla es Estatuto de, me encuentro con el tema que me hace pensar todavía más en esto. La parashá tiene temas, pero el primer capítulo, la parashá va de Números 19, versículo 1 hasta el 22:1, y la porción, en el primer capítulo, el capítulo 19, habla del sacrificio de la vaquilla roja, ¿no? El sacrificio de una vaca roja que había que usar para un tipo de purificación especial en el pueblo. Quiero que leamos los primeros 3 versículos para tener una mediana idea acerca de lo que se trata y luego desarrollaremos. Dice Números 19, versículo 1. El Eterno habló a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que el Eterno ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Un sacrificio raro para algunos, extraño, un sacrificio cuyo propósito específico de la parada dumá, del sacrificio de la vaca roja, tenía que ver con tomar una vaca de color rojo, quemarla y utilizarla luego de quemada, es decir, sus cenizas, una vaca que se consumía toda, se la sacrificaba y se la hacía quemar en el fuego completamente, para con esas cenizas preparar un agua que iba a ser el agua que purificara la impureza, la tumá en hebreo, causada por el contacto con un cadáver humano. Y aunque este era el objetivo, digamos, yo quiero remitirme al concepto este de la impureza, de la purificación, de la limpieza. Estos días estuve pensando bastante en eso porque estuve en escenarios muy espectaculares, digamos, muy bonitos, rodeado de arroyos, de ríos, de naturaleza, y eso me invitaba casi, que me invitaba a de alguna manera llevar al tema. Y luego llegamos a la porción, a la parashá, esta Jucat, y se me hace necesario hablar de la limpieza, de la purificación. Tal vez estos temas quedan bastante lejanos de nosotros, sobre todo en una época donde las tradiciones son cuestionadas. Todas estas cosas tradicionales de la Biblia hoy día son cuestionadas por el hombre moderno, sobre todo estas cosas, detalles como estos, porque hoy día somos tan selectivos, ¿no? Bueno, está bien, rescatemos lo que todavía se pueda tomar de las tradiciones, etcétera, pero esto está muy lejos de nosotros. Hoy día no, ¿qué es esto de sacrificar una vaca? Para limpiarse hoy día nos bañamos, usamos buen jabón, ¿no? O lo que sea. Y más aún cuando hoy día ni siquiera los guardadores de esta tradición, de esta cultura bíblica, llevan a cabo este sacrificio como tal, porque no se dan algunas condiciones, parece que todavía no está no ha habido una vaca roja que cumpla los requisitos, más allá de que por ahí hay videos en internet diciendo que ya está la vaquilla, que ya están los sacerdotes, que cuando menos creamos van a volver a hacer un sacrificio y que eso será el inicio de la era mesiánica o del mundo futuro o del apocalipsis o de lo que sea. Pero ya llevan más de una década hablando de esto y nada. Pero lo cierto es que este tema nos queda un poco lejos de nosotros, sobre todo en esta cultura que, como digo, todo lo cuestiona las tradiciones, y el hombre con sus modas
juzga todo a partir de su nueva cultura. Una cultura que no es tan cultura, sino una descultura. Porque todo esto de la globalización y de estar nosotros al tanto de lo que pasa en todos los lugares del mundo, por redes, por el desarrollo de la internet y demás, el comercio, ha hecho que el hombre participe de todo el mundo. Pero contrario a la creación de una cultura permeada por las demás, lo que tenemos es una anticultura, una mezcolanza de todo tipo y creado una nueva generación de seres sin identidad cultural. Y dejémoslo ahí para no desplayarnos en cosas que no vienen al caso, ¿no? Si alguien quiere profundizar, recomiendo la obra La Resistencia de Ernesto Sábato. Nuestro grupo de estudio en las clases de los miércoles lo estudiamos la obra, muy, muy buena, es realmente recomendable, ¿no? Pero dejémoslo ahí. Lo cierto es que vamos a ver que el tema de la limpieza, de la purificación, es una necesidad humana. Es más, como es evidente de dónde se toma la analogía, ¿no? La analogía para hablar de purificación se toma de lo físico. Uno necesita el cuerpo para la vida, necesita de hacerse aseo. Uno ve, por eso les decía que me había movido a hablar del tema, uno va a un lugar de un arroyo de aguas cristalinas y siente que casi que eso es como una invitación a zambullirse en ellas, a limpiarse. Uno llega a casa cansado, ajetreado, ¿no? por el día, y uno ve una regadera, un baño, una ducha o un tanque lleno de agua, y uno siente que esto casi que es una invitación a meterse ahí para relajarse, para asearse, para estar bien. Entonces, de ahí tomamos la analogía de la palabra limpieza o purificación en el orden moral, espiritual, emocional, mental, lo que sea, para decir que tan necesaria como es la limpieza física, lo es la limpieza, la purificación del otro orden, del orden espiritual, moral, de conciencia, etc. Tan cierto como lo uno es lo otro. Desde los albores de la humanidad, el hombre ha sido incapaz, quiero que escuchen esto, desde los albores de la humanidad, el hombre ha sido incapaz de convivir con una conciencia sucia. Así, simple y llano. Al hombre le ha quedado imposible. Cuando aparece el hombre en la historia de la humanidad, según el relato bíblico, aparece el hombre en la historia de la tierra, perdón, en la historia del mundo. No aparece el hombre, pues con el hombre la historia, porque es el hombre el que hace historia, el ser pensante. Pero lo que tenemos de historia en la Biblia, es que el hombre es hecho, es puesto para que viva su vida, se le dan unas instrucciones y el hombre vulnera esas instrucciones. El hombre da la espalda al proyecto, da la espalda al plan y empieza a hacer cosas que no correspondían, contaminando con esto su conciencia. Hace lo que no es propicio, hace lo que no es adecuado. Y entonces se hace consciente de su mal y nos lo cuenta la Torá de esta manera. Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. O sea, su ser despierta una realidad. Sus ojos se abren a ver lo que antes no veían. Tenían una protección que los cuidaba y era la protección de su inocencia, la protección de su obediencia. Ahora ven el mundo abierto con otros ojos, con la posibilidad del mal. Involucran al mal en su experiencia de vida. Dice que sus ojos se abren y conocieron que estaban desnudos, estaban desprovistos. El ropaje que les daba su inocencia ya no lo tenían. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, tratando de cubrir, de tapar las consecuencias de sus actos. Porque no podían seguir así. Mi punto inicial es este. Al hombre desde sus inicios le ha sido imposible avanzar en la vida
con una conciencia sucia. Hay que tapar ese asunto, hay que hacer algo con lo que está mal. Versículo 8. Y oyeron la voz del eterno Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer, ya que es propio del ser humano, de todos, se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. La reacción humana: hice algo mal, tengo mala conciencia. ¿Cuál es la primera reacción? Me tapo. Tapar, esconder lo que pasó. ¿Cuál es la segunda conciencia? Esconderse. Esconderse. Me escondo detrás de la realidad, de una excusa, de lo que sea. Pero algo tengo que hacer. No puedo avanzar. No puedo estar aquí. No puedo estar tranquilo. Porque mi conciencia está sucia. Versículo 9 de Génesis 3. Mas el eterno Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Es decir, tarde que temprano el ser humano va a ser alado por la conciencia universal y va a estar delante de su realidad. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¡Wow! Es impresionante lo que hay aquí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo. Una de las cosas, no es el tema, pero es importante decirlo. Una de las cosas por las cuales el mal es por el daño que le hace al ser humano. Cuando el hombre hace el mal, en cualquiera de sus formas, no solo que está atentando contra algo más, sino contra sí mismo, porque se está obligando a ver su vida ya no desde la realidad de todo su potencial, sino desde una visión rebajada de sí, desde una visión impulsiva, desde una visión temerosa, animal, desde la perspectiva de alguien que se defiende. Tengo miedo, estoy aquí. ¿Por qué? Porque sé que hice mal. Eso es lo que causa el mal en la persona. Cualquier forma de mal que sea, el más grave o el más pequeño. Pero cuando el hombre sabe, cuando el hombre carga en su ser, en su conciencia, con la conciencia de mal, sabe que no está en su estado ideal, en su estado óptimo, se aparta de su punto intacto, y eso lo lleva a moverse de maneras que desconoce, y eso lo lleva a reaccionar de formas que no sabe. Me tapo, me escondo, tengo miedo, huyo, porque quedó expuesto. Es el resultado de haber hecho mal. Y el hombre, desde sus inicios, no ha podido con eso. Siente que algo tiene que hacer. Luego en el versículo 21, saltémonos 11 versículos, Génesis 3, 21, dice la escritura: y el eterno Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El eterno Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. La Torá no especifica de dónde provenían esas pieles. Hay varias interpretaciones en la tradición judía. La primera basada en la literalidad del texto. Muchos comentaristas entienden que Dios tomó piel de algún animal y por lo tanto fue el primer sacrificio o muerte en el mundo. Según el Midrash, Bereshit Rabbah 20:12, Hashem mató animales usando sus pieles para vestir a Adán y Eva. Esto se interpreta como el primer acto de compasión de Dios tras el pecado, cubriendo su vergüenza. O sea, tuvo que hacerse cargo Dios del asunto, y aquí aparece el primer vestigio del corbán y de la capará, del sacrificio para cubrir lo que el hombre hizo. Pero algo había que hacer con eso. Segundo está la interpretación simbólica, otra línea de análisis que sugiere que túnicas de piel podría referirse simbólicamente a algo espiritual, como la nueva ropa o estado del ser humano tras el pecado, pasando a ser una nueva vestimenta, una nueva realidad del hombre, más material, más terrenal, al contrario que su vestimenta anterior de luz. Y esto basado en un juego de palabras, porque en hebreo, or, luz, suena igual que or, piel. Para decir luz en hebreo es or, con unas letras en particular. Para decir piel es or, con un cambio en unas letras. Hay un cambio ahí de Aleph, de Ain y esto. Eso hace la diferencia. Entonces, a partir de ahí, los intérpretes
basados en textos midráshicos como Bereshit Rabá 12:6, interpretan que las túnicas de pieles se referían a algo, un cambio en su realidad. Pero es cierto el mismo punto. El hombre tiene que hacer algo. Dios se involucra para hacer algo porque el hombre necesita avanzar en la vida. Y la vida no sigue igual después de la conciencia sucia. Algo tiene que pasar. Sin sacrificio. Hay algunos comentaristas clásicos como Ibn Ezra que sugieren que no necesariamente hubo un sacrificio, pues Dios puede crear piel directamente para este propósito. Creó unas pieles especiales para vestirlos. Lo cual me hace pensar a mí en que se dice Ibn Ezra que no hubo sacrificio, pero hay todavía un sacrificio mayor, porque una creación que ya había cesado, un proceso creativo que ya nos informa la Torá que Dios había detenido para avanzar, había cesado de su obra creativa, ahora es interrumpido y tiene que crear otra cosa para cubrir al hombre. La cuestión es que al hombre se le hace necesario, al hombre se le ha hecho necesario históricamente, luego del contacto con algo que lo ensucia, con algo que lo impurifica, con algo que contamina su conciencia o lo que sea, le ha sido necesario el recurso del cubrir, el sacrificio o la simple limpieza. El hombre lo ha necesitado. Y tan importante es el asunto que los autores bíblicos ponen en manos de Dios, o sea, en su accionar, el ocuparse directamente de este asunto. El hombre busca qué hacer. Me tapo, me cubro, me escondo, huyo, tengo miedo, reacciono, pero algo tengo que hacer. Es así como está diseñado el hombre. El hombre se siente sucio, se siente contaminado, se siente impurificado en su ser y sabe que algo tiene que hacer. Y tan importante es el asunto que a los autores bíblicos les pareció bien poner en manos de Dios el ocuparse del asunto. Y entonces les cubre, les viste. Entonces, todo esto para asentar el primer punto. El asunto de la purificación es un asunto muy nuestro. Puede ser que ahorita no haya vacas rojas y que estos temas estén como medio alejados de nosotros, todo lo que ustedes quieran. Pero una cosa es cierta. Es un tema que tiene mucho más que ver con nosotros de lo que nos gustaría admitir. El asunto de la purificación, de la limpieza, es una de las realidades que se derivan del hecho de que somos seres conscientes. O sea, seres dotados de conciencia, de una conciencia que sabe cuándo ha errado el camino y entrado en contacto con aquello que no es lo mejor para sí. Y ojo, porque esto es indistinto de las elecciones religiosas o de las condiciones culturales en las que uno haya nacido. No es solamente porque lo he escuchado, y fíjense qué curioso y lamentable, que lo he escuchado incluso de personas que hicieron parte de una cultura bíblica o religiosa, espiritual o lo que sea, y luego han querido tomar otros caminos y empiezan a querer sostener su deseo de libertad, de escoger una vida con más licencias, sostenerlas, y para eso llevan incluso a citar textos bíblicos para justificar sus decisiones, porque va más o menos así el planteamiento. Bueno, el asunto de que la gente tenga que lidiar con conciencias de bien, de mal, de que eso está mal, es porque hay una Biblia, hay mandamientos y leyes que le dice que eso está mal. Si yo no pensara que esto está mal, pues no tendría que lidiar con una conciencia de mal y se acabaría el problema. Por supuesto que esto es ridículo. Imagínense que yo aquí dijera que ir y robarle al vecino su televisor porque a mí el mío se me dañó. En realidad no es que esté mal, está mal porque hay un mandamiento ahí que dice que no robarás, y la gente, la cultura está permeada de esa idea, entonces creen que está mal y por eso hay leyes que impiden robar y entonces yo tengo que pagar o ir a cárcel o lo que sea, pero si no fuera por eso no estaría mal. Imagínense lo ridículo. No es necesario ser fanático religioso para darse cuenta de estas cosas que son sanas para el funcionamiento del mundo. Pero hay gente que piensa así. Me hace acordar de un presidente por ahí, de una nación. No voy a nombrar cuál porque va a sonar ya a crítica. Y no me gusta nada de eso. Pero un presidente que apareció una vez a decir que el problema
de su país, de su seguridad, era que había que cambiar la ley. Porque si de repente tomaran un montón de cosas del listado de las leyes que son consideradas delito y se sacaran de esa lista, un montón de personas que eran consideradas delincuentes iban a dejar de serlo. Y problema solucionado, ya no hay tanta delincuencia. ¿Por qué? Porque sacamos de la lista un montón de delitos. Es un despropósito, es una ridiculez y muy impráctico. Entonces, nosotros como seres humanos sabemos, tenemos plena conciencia de cuándo hacemos mal y con eso cuándo perjudicamos nuestra alma, nuestro ser interno, cuándo nuestra conciencia tiene que lidiar con una realidad que le carga, le apesadumbra, le ensucia. Y eso lo sabemos no porque seamos religiosos o porque la cultura, qué daño nos han hecho con perjudicarla con la religión y los mandamientos. No, porque lo sabemos, somos seres conscientes, inteligentes que lo sabemos. Quiero citar aquí a un autor, está lejos de ser considerado religioso, de hecho es considerado más bien ateo, con unas muy interesantes palabras, muy inquietantes, que me parece que aquí, en este punto, nos pueden ayudar a pensar mucho al respecto. Dice Piotr Kropotkin, así: para distinguir el bien del mal, los teólogos mosaicos, budistas, cristianos y musulmanes recurrían a la inspiración divina. Veían que el hombre sabe siempre si procede bien o si procede mal. Pero no encontrando explicación de este hecho general, vieron en ello la inspiración divina. Miren qué interesante. Para distinguir el bien del mal, los teólogos mosaicos de Moisés, de los judíos, budistas, cristianos y musulmanes, inspirados en sus obras, han recurrido a la inspiración divina para explicar el hecho de que sus conciencias distinguen del bien y del mal. Le han dado un nombre a eso: la revelación divina. Porque veían que el hombre sabe siempre si procede bien o si procede mal. Y no encontrando una explicación de este hecho general del ser humano consciente, con conciencia moral, vieron en ello la inspiración divina. Continúa Kropotkin: los filósofos metafísicos nos hablaron a su vez de conciencia, de imperativo místico, lo que, por otra parte, no era más que un cambio de palabras. ¡Wow! ¡Qué interesante! Los profetas o los teólogos de las grandes tradiciones religiosas encontraron inspiración divina como modo de nombrar al hecho de que del saber de si se procede bien o mal. Los filósofos metafísicos hablan de conciencia, de imperativo místico, de una fuerza superior a la que el hombre accede, de una conciencia suprema a la que el hombre accede, y en ese contacto se hace consciente en su mente del bien y del mal. Pero dice Kropotkin, esto no es otra cosa que un cambio de palabras. Lo cierto es que el ser humano sabe siempre si procede bien o mal. Y esto me hace muy interesante porque, guardando las proporciones, las notorias proporciones, pero me parece que estas palabras tienen mucha resonancia con unas que dijo el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 2. Si quieren tener claros los temas, los conceptos, les sugiero leer todo el capítulo 2 de Romanos, pero sobre todo del versículo 12 en adelante. Pero me parece que en estos dos versículos, 14 y 15, resume su punto y es fantástico. Dice Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¡Wow! Cuando los gentiles que no tienen ley, y quiero explicar algo aquí, un paréntesis. Cuando Pablo habla aquí de gentiles, es muy distinto de como de pronto lo vemos hoy. Hoy para nosotros, gentil, normalmente se entiende como que no es judío, que no nació judío, no es de origen judío, pero es una persona de las naciones permeada por la cultura bíblica y
y tiene relación con todo esto. Pero para Pablo, para los días de Pablo, hablar de gentil era hablar de un pagano, de alguien que no tenía ninguna relación con la Biblia, con los mandamientos, con la instrucción, con la revelación mosaica ni nada por el estilo. Acerca de ellos dice Pablo, cuando esos paganos o gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, lo hacen lo que es bueno, lo que muestra la Biblia como algo bueno, aunque ellos no tengan ley, una Biblia, unos mandamientos, una Torá que les diga hacer esto, ellos son ley para sí mismos. Dice el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Es decir, el ser humano, aunque no esté permeado por la religión, aunque no tenga influencias religiosas, aunque no tenga un predicador, un profeta, un teólogo, un rabino, un cura, un pastor, un lo que sea, un gurú, que le esté diciendo el bien y el mal y haciéndole la lista, el ser humano está hecho así, es lo que analiza Pablo. Todo, el más gentil de todos, está hecho de tal manera que en su corazón hay una realidad. Su corazón tiene influencia de algo que se llama conciencia. Una conciencia que tiene un trabajo hecho por su razonamiento. En otras palabras, el ser humano es un ser consciente moral, que sabe cuando hace el mal y cuando hace el bien, y esto deja una huella en su ser. Esto deja una huella en su alma y muestra así una ley en su corazón. O sea, lo que Pablo está haciéndonos es una descripción del ser humano natural. Que no importa que no sea religioso, espiritual, que no se haya topado con un libro de metafísica o de la Biblia o de religión o de lo que sea, el ser humano sabe cuando hace una cosa o la otra, sabe si está bien o si está mal. Eso es lo que somos. Eso es lo que nos está describiendo aquí Pablo. Muy parecido a lo que nos describe Piotr Kropotkin. El hombre siempre sabe si procede bien o si procede mal. Los teólogos lo han llamado inspiración divina. Los metafísicos hablaron de conciencia, de un imperativo místico. Pero son cambios de palabras nomás. Son cambios de palabras. El ser humano es un ser consciente. El ser humano es más que el animal, cuya emoción se basa en el instinto, en la pasión física, carnal. El ser humano tiene una ley escrita en su corazón. Es decir, su corazón tiene la influencia de la conciencia. Y la conciencia puede ser permeada del razonamiento. Somos seres pensantes. Y cuando hacemos algo, lo hacemos no porque el impulso me llevó. Yo no supe qué hacer, no. Yo supe y pude o darle bien rienda suelta a ese impulso, o pude bien hacerme cargo de esto y entonces tomar la decisión que correspondía. Hacemos lo que decidimos hacer. Y el asunto, aquí quiero avanzar, es que no podemos, como suele hacerse mucho hoy día, con aquellas cosas que no nos gustan simplemente, no podemos hacer caso omiso de esta realidad y como suele hacer cierta gente cuando no tiene tiempo de barrer la casa completa o le da pereza, tomar la basurita más evidente, levantar el tapete y tirarla ahí debajito. No podemos. Como seres conscientes, como seres moralmente conscientes, no podemos tomar esta realidad de saber cuando hicimos bien y cuando hicimos mal y simplemente hacer caso omiso de eso. Ah, sí, ya sí, yo hice mal. Debe ser que yo pienso que hice mal porque tanta influencia, mi papá, mi mamá, los líderes, la televisión por aquí, por allá, la religión, las leyes basadas en religiones, etcétera, hacerme sentir de que hice mal. Hice mal, ya está, listo, avancemos. Y tiro esa basurita allá. Y me quedé con una conciencia sucia, con una conciencia envilecida, escondiéndolo allá en los escondrijos más recónditos de nuestro ser interior. No podemos. No podemos porque ya somos seres conscientes. Ya, espero haberlo podido comprobar, demostrar, somos seres así por naturaleza. Sabemos cuando hicimos bien, sabemos cuando hicimos mal, y esto deja una huella en nosotros. No podemos simplemente tomar esa huella y esconderla ya, al rincón más escondido de mi ser interior. No podemos, porque el costo a pagar es excesivamente alto. El costo a pagar es mortalmente alto. A tiempo ya que grandes pensadores, no del mundo religioso,
del mundo intelectual, del mundo de la ciencia médica mental, de la psicología, nos han enseñado y demostrado todo lo que puede pasar con una persona que se acostumbra a vivir en la represión, que esconde las cosas que le hacen mal, que esconde lo que le hace daño, de que lo reprime, de que va y lo tira ya al baúl más escondido de sus recuerdos. Ya hemos visto en qué puede convertirse eso a la postre, cómo pueden llegar a perjudicar al ser humano. Por eso dije, el costo es excesivamente alto, mortalmente alto. Cómo esto puede ir limitando la vida humana, dañándola, perjudicándola, matándola de a poco. Según la psicología, las cosas que no solucionamos y reprimimos pueden tener un impacto significativo en nuestra mente y comportamiento. Los problemas no resueltos pueden generar conflictos internos graves, como sentimientos de culpa, vergüenza, ansiedad, y póngase usted a pensar por un momento en estas cosas. Lo lindo que es vivir con alguna de estas cosas. Vaya, fantástico vivir con culpa, ¿verdad? Eso pasa cuando hacemos lo que sea que hagamos y no nos hacemos cargo, sino que tiramos allá esa sensación negativa que me quedó cuando supe que hice mal y voy y lo tiro allá, lo escondo. Esa culpa que empieza a acompañarme. Esa sensación de vergüenza, de que sé que hice y no quiero llegar a ciertos grupos. Empiezo a aislarme, empiezo a disgregarme, empiezo a separarme, porque allí saben lo que hice, o tal vez no lo sepan, pero yo tengo las dudas. ¿Por qué? Porque no me hice cargo, sino que escondí, reprimí. Empiezo a llenarme de ansiedad. Y ahora, ¿y si saben? ¿Y qué va a pasar de mí? Porque no me hago cargo y constantemente tengo ahí en mi inconsciente. Inconsciente se encarga de cuando en cuando recordármelo, que hay algo de lo que no me he ocupado, que hay algo que tengo pendiente, que hay cuentas ahí que no he arreglado. Y por lo tanto empiezo a vivir con ansiedad. Y esto, por supuesto, que empieza a afectar al hombre a nivel interno y externo. Empieza a afectar nuestra autoestima. Empieza a dañar y a perjudicar completamente mi bienestar. ¿Quién vive así? ¿Quién es capaz de vivir? ¿Quién puede vivir más de cierto tiempo con culpa, con vergüenza, con ansiedad? Hay terribles listados de casos de personas que han hecho un mal, cualquier aseo, han matado, cualquier mal, no quiero nombrar aquí muchas cosas para que nadie se sienta señalado. Y 5, 10, 15 años después, enfermas mentalmente, emocionalmente, empiezan a enfermarse físicamente. Ya sabemos lo que puede llegar a ser el tema de las enfermedades psicosomáticas. El hombre carga su mente y llena su mente de basura, de la basura producida por su conciencia cuando sabe que hay algo de lo que tiene que hacer cargo y no se ha hecho. Empieza a llenarse de eso, empieza a cargarse y eso empieza a degenerar su vida a nivel físico. La culpa, la vergüenza, la ansiedad empieza a encontrar su correspondencia en el cuerpo. Esa culpa que lo hace sentir así, como que en deuda con algo, esa insatisfacción, ese estrés empieza a pasar de su mente a su cuerpo y empiezan a formarse esas bolas, ¿no? De tendones recogidos, de músculos atrofiados, de me duele por acá. Esa vergüenza que hace sentir ese vacío en el estómago, producto de me descubrieron, sabrán, no sabrán, ¿será que aquí? Eso empieza a trasladarse al nivel físico, a dañar el hígado, a llenar a la persona de gastritis, de enfermedades del colon, etcétera, por la acidez que le produce el vivir en un continuo estado de vergüenza. Esa ansiedad que le llena la mente de inquietud y de multitud de pensamientos empieza a trasladarse al cerebro físico y esos dolores de cabeza se vuelven insoportables, empiezan a surgir las migrañas, etcétera, etcétera. No es un camino la represión y el esconder. Lo podemos decir con un versículo bíblico, Isaías 57, 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío es aquel que hace el mal
se es consciente del mal, porque el ser humano natural es consciente cuando hace el mal, lo sabe, aunque diga que esto es producto de su conciencia o de la inspiración divina, pero el hombre sabe cuando hace el mal y persiste en ello, es una persona que no puede hallar paz. ¿Qué paz puede tener? Nos lo dice la psicología. El ser humano que esconde las cosas, que reprime las cosas que le hacen mal, se obliga a convivir con culpa, vergüenza, ansiedad. Esto daña su autoestima, perjudica su bienestar. En palabras del profeta, pierde toda noción de paz. Los problemas no resueltos pueden llevar a patrones de comportamiento autodestructivos o poco saludables, como la adicción o la evasión. Un ser humano que se ha acostumbrado a reprimir, a esconder aquello que sabe que está mal, y no hago caso para no estar haciéndome cargo de esto. Entonces escondo allá, lo tiro al baúl del recuerdo. Es una persona que como resultado empieza a perder su paz, lo dijimos, y entonces ya no pudiendo descansar, no pudiendo hallar paz, no pudiendo dormir, le toca empezar a buscar el fármaco, la pastillita para poder tener un rato de sueño. La pastillita para calmar la ansiedad. La pastillita para poder estar tranquilo, relajarme y entonces poder trabajar un rato. Y como no se hace cargo de esto a nivel emocional, empieza a afectar su salud física. Y resulta que ya la pastillita no le es suficiente, porque como acostumbró el alma a la evasión, como la empezó a hacer resistente a la conciencia, esto está mal, escondo o oculto, no me hago cargo. El alma se empieza a hacer resistencia. La conciencia empieza a cauterizarse. La conciencia empieza a entenebrecerse. Empieza a hacer resistencia a la verdad moral que impera en su ser. Entonces, ahora también su cuerpo empieza a hacerse resistente a una dosis, a una pastilla para tener un poquito de paz. Y así como dañó su psique, su alma, ahora también su cuerpo empieza a dañarse y cae presa de la adicción. Ya no solo necesita una pastilla, sino un frasco entero. Y ya en algunos casos graves ya no le alcanza un frasco entero de fármacos recetados, sino que tiene que empezar a buscar otro tipo de fármacos, estupefacientes, cosas así. El Salmo 42, 7 dice: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No es que se esté quejando aquí el salmista de que, bueno, hice el mal y ahora me la estás dedicando, Dios, me has tirado todos tus juicios. No es necesario que nos vayamos a ese modo de verlo. Lo podemos analizar de un modo muy natural, muy fluido. La vida está diseñada para que yo vaya y la desarrolle en la plenitud de mis funciones, de mis capacidades. Para eso me fue dada una conciencia, para que me dirija y me diga cuándo voy errando del camino. Cuando hago el mal, erro, por ahí no va la vida. Entonces, la conciencia está ahí para señalármelo y que yo pueda hacerme cargo y avanzar. Pero cuando la vida va en una dirección, está diseñada para que funcione bien, y yo decido ir en otra dirección, es como cuando, présteme atención aquí a la analogía, no sé cuántos hayan montado bici o hayan visto las carreras, ¿no? El Giro de Italia, el Tour de Francia, la Vuelta a España, las grandes vueltas, que muchas veces dicen, no, sufrieron mucho los ciclistas hoy porque hubo vientos contrarios. Entonces, porque a veces ellos van así y viene el viento de costado y les tira y eso les hace hacer todavía más resistencia y es difícil la carrera. Pues así pasa en la vida. La vida está diseñada para que vayamos así y muchas veces nosotros, cuando la conciencia nos señala que no va por ahí, decidimos ignorarla y decidimos empezar a correr una vida así, en esta dirección. Pero como el fluir de la vida, el flujo de la vida va hacia allá y yo voy así, entonces el fluir me golpea y me golpea. Y yo siento el rigor de la vida encima, porque no me hice cargo. Y entonces tengo que recurrir a atajos, a pastillas, a fármacos, a vicios, a evasión de la realidad, etcétera, etcétera. Porque no estoy fluyendo con la vida.
Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, el rigor de una vida que está diseñada para que sea vivida bien, cae sobre mí. Porque yo puedo fluir con la vida o llevarle la contraria. Esa es mi decisión. Y cuando la conciencia está ahí para indicarme cómo hacer, yo tengo que hacerle caso. No tengo que esconderlo. La represión de problemas no resueltos puede afectar nuestra capacidad en todas las áreas posibles para dormir. Una persona que no se hace cargo de su vida a nivel psicológico empieza a tener dificultades para dormir. Porque así como su alma no tiene paz y no puede encontrar el descanso en su mente, pues entonces su cuerpo empieza a sentir el rigor de estas consecuencias y no tiene la capacidad de dormir. Así como no puede a nivel emocional una persona llena de cosas que esconde y que reprime avanzar de manera relajada en la vida, así su cuerpo nunca puede estar tranquilo y siempre está en un continuo estado de tensión. ¿Cómo fue que dijo Adán? Tuve temor y me escondí. El estado de tensión, el estado de preocupación, el estado de alerta. Porque tenemos cosas pendientes. No es sano vivir con cosas pendientes. Esto nos va a llevar a un deterioro en la salud mental y física inexorable e irreparable. El salmista nos cuenta de manera dulce, pero firme, profunda, las consecuencias que esto tiene. David había hecho mal y él sabía que había hecho mal y eligió el camino de la represión, de esconder, de, hagamos de cuenta que no pasó nada. Hasta que se ve impelido, descubierto por un amigo suyo, el profeta, que le visita y le cuenta una historia. Dice, no, fíjate David, ustedes han de conocer la historia, no buscamos el texto porque es conocida y bueno, la voy a resumir rápido. Fíjate David, había un hombre muy rico, hombre, tenía muchísimo ganado, pero de pronto le llega un día una visita y el muy perverso en lugar de ir y matar uno de sus animales para atender su visita, entonces se va a la casa de un compañero, de un vecino campesino y le roba, le toma su única ovejita para sacrificarla y darle a sus invitados. ¿Cómo ves tú esto? David se encoleriza y dice, perverso ese, ¿quién es este para que muera? Y le dice David, ese hombre eres tú, rey. Le dice el profeta, perdón, Natán, ese eres tú, querido rey. Y David cae iluminado, digamos, por un rebrote de conciencia, producto de lo que le dice aquí el profeta, y cae humillado y dice, de verdad que he hecho terriblemente, y me he equivocado y he pecado terriblemente, porque yo fui ese que fui a la casa de un vecino a robarle lo único que tenía. Y en el Salmo 32, versículo 3, nos regala entonces lo que son unas palabras maravillosas. Salmos 32, 3 dice, mientras callé, mientras reprimió, mientras se escondió, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos es una forma de decir, me enfermé de la peor enfermedad que una persona se puede enfermar, me enfermé de muerte. Ocultar, esconder, reprimir lo que sabemos que tenemos que hacer es algo que nos va a llevar en una muerte lenta de enfermedad. Dice David, mientras yo me callé, mientras escondí, mientras no me hice cargo, mientras tiré al baúl de los recuerdos esas cosas negativas, lo único que hice fue envejecer. Perdí mi verdor. Dice el versículo 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Su rostro radiante, que siempre lo acompañó, su belleza exuberante, se convirtió en sequedad. Su lozanía se convirtió en vejez y en enfermedad y en muerte. Y él acompaña aquí con una expresión del alma, Selah, para mostrar lo conmovido que se sentía cuando pensaba en esto. Entonces, versículo 5, entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow. Mire, ¿cuándo empezó a cambiar la vida de este hombre?
Mi pecado declaré, no encubrí mi iniquidad. Decidió abrir de par en par las puertas de su alma y sacar todo lo que tenía por allá en lo más recónditos escondrijos, toda esa cosa con la que se había ensuciado el alma. La sacó y las empezó a poner de manifiesto. Confesaré mis transgresiones al Eterno. El poder de la confesión, el poder que tiene el hacerse cargo, el poder que tiene en el ser humano el no encubrir, el no esconder. Este recurso lo han usado religiosamente para la manipulación de los fieles, de los creyentes, de los congregantes, y no es el objetivo, ¿no? Como que confiesa y no encubra, saca el pecado oculto. Entonces ven y díselo al líder para que el líder lo exponga delante de la congregación. Te llenamos de culpa, te llenamos de vergüenza, de señalamiento, de ansiedad, te exponemos al escarnio público. Si eso lo único que va a hacer es hundir a la persona además en esto. Aquí, muy lindo como lo dice el salmista, confesaré mis transgresiones al Eterno y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El punto es confiésalo delante de Dios. Claro que muchas veces nos sentimos tan mal que nos cuesta encontrar la paz para ir y confesar y todo eso. Pero siempre lo importante es encontrar la forma de sacar eso. Tú vas a encontrar a alguien. Busca a alguien. Siempre habrá alguien de plena confianza. Busca un líder, un amigo, busca un amigo entrañable, una amiga entrañable. Búscate un psicólogo, un terapeuta, un rabino, un pastor, un cura, alguien de confianza en que puedas ir y hablar. Siempre habrá alguien, siempre habrá alguien. Siempre sentirás la confianza. Tu propia intuición te dirá que hay alguien con quien puedas abrirte. Pero lo importante es que saques. Lo importante es que te hagas vulnerable. Lo importante es que puedas reconocer y entender que hay algo por hacer, que no puedes seguirte haciendo daño, escondiendo y reprimiendo y encapsulando. Mientras esto hagas, vas a irte envenenando poco a poco con tu propio veneno y dañándote por completo, por supuesto. Pero este último versículo me lleva a algo muy interesante. El último tópico que quiero tocar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Y esto es lo que le da el título a mi mensaje. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que has escuchado toda esta información? ¿Qué vas a hacer ahora que los psicólogos y si quieres los versículos bíblicos, tu realidad, tu conciencia te dicen, tu propia experiencia de vida te dice que esconder, reprimir, no es el camino. Por el contrario, te lleva al mal. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo que hay que hacer es simple y llanamente hacerse cargo. Si aquello, escucha, si aquello en lo que sabemos que hemos fallado, errado, pecado o lo que sea, fue a causa de nuestras decisiones, de lo contrario no habría mala conciencia. Si aquello en lo que sabemos que hemos fallado, errado, fue a causa de nuestras decisiones de hacer el mal, no podemos pensar que la solución nos involucre menos que esto. ¿Qué nos hace pensar que va a demandarse menos que nosotros? Por alguna razón uno siente que hizo algo mal. Así que la mala conciencia es producto de nosotros, de las decisiones que tomamos, o de los impulsos por los que nos dejamos llevar, o por lo que haya sido. Pues no podemos pensar que la solución no va a involucrarnos, que va a venir de otro lado. Viene de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacernos cargo con todo lo que somos. El hombre ha encontrado siempre a su disposición los recursos para hacer algo. Históricamente, en la historia bíblica, el hombre ha encontrado el tema de los korbanot, de los sacrificios, como un modo de conectar con su deseo de hacerse cargo, ¿no? La sensación, la conciencia que le quedaba de mal. Entonces, en la historia estaban los sacrificios, porque con la muerte de un inocente y estando ahí representado, no solo en representación simbólica, sino que el que llevaba, el oferente, llevaba un animal que era suyo o que compraba o participaba de alguna manera en el sacrificio,
estaba ahí mientras el animal era sacrificado, ponía sus manos, etcétera, como modo de conectarse y sentir que se estaba haciendo cargo de su mal proceder. El hombre ha encontrado el sacrificio en modo de plegarias, de rezos y oraciones de constreñimiento, manifestando su arrepentimiento, como un modo de también de sacrificio, de estar ahí, de ponerse, de estar delante de sí mismo y de lo divino, diciendo: aquí estoy, reconozco, me hago cargo de esto que pasó, me hago cargo de esto que hice, pero ya no quiero tener más esto en mi conciencia, esto en mi vida, porque me daña. El hombre ha encontrado sacrificios, arrepentimiento, confesión, un modo de decir: estoy aquí, me hago presente, me hago cargo. Hay un dicho popular que reza que el que peca y reza empata. Y más allá de la burla con la que se lo cita, porque normalmente es dicho por gente que se ríe de los creyentes o de los religiosos, como diciéndoles que se dan cuenta lo cómodo, lo fácil que es la vida de los religiosos, van, hacen el mal, una y otra cosa, y luego vienen simplemente, rezan, oran, dicen ahí sus palabras, y ya quedamos a cuentas y marchamos. Pues en primer lugar no están así, y en segundo lugar, yo prefiero, fíjense, prefiero a alguien que viene y está consigo mismo, y mientras su rezo, su oración, su confesión o lo que sea que haga, se hacen conscientes del mal hecho, y luego a partir de eso buscan un mínimo de paz consigo mismos y con el universo para poder seguir adelante y avanzando. Ese tiene muchas más probabilidades de que no reincida en el futuro, y no de aquel que dice que no, que eso de pecar y rezar y simplemente avancemos, hagamos caso omiso de lo que pasó. Pero más allá de esto y de la burla, a mí me interesa el tema de que está en el inconsciente colectivo la idea de que el hombre tiene la necesidad de enfrentarse a sí mismo y ocuparse de sus asuntos. Eso es lo que está detrás de esto de que el que peca y reza empata. El hombre sabe de que tiene que hacerse cargo, de que tiene que separar un momento, aunque no le guste, aunque no es cómodo para ninguno de nosotros. Cuando una relación marcha mal, de índole conyugal o laboral o de amistad o lo que sea, y me hace daño, y en mi conciencia algo me dice que está mal, pero yo decido tirar eso allá al baúl de los recuerdos y seguir marchando así, tarde o temprano, mi conciencia me hace saber que yo tengo que ser honesto conmigo mismo, pararme de frente a mí, delante del universo, delante de lo divino, y decir: yo sé que aquí he fallado, tengo que reconocerlo. No nos gusta eso, aceptar que somos egoístas, que nos equivocamos o pecamos o como cada uno lo llame, no es algo que haga sentir a nadie muy cómodo, pero es absolutamente necesario. Hay que hacerse cargo. La vía ya la vimos. La vía no es la represión. La vía no es esconder. Mientras callamos, mientras escondemos, envejecemos y nos enfermamos de muerte. Enfermamos el alma y enfermamos al cuerpo. Pablo dice unas palabras tremendas que nos ponen de manifiesto una inexorable conclusión a la que yo llego. O nos hacemos cargo con todo lo que somos, o es esto o la muerte. O es esto o la muerte. Pablo se dirige a los corintios, una comunidad de gente que tenían su vida normal, que hacían lo que hacían el bien y hacían el mal y se mezclaban entre una cosa y otra. Pero tenían por costumbre esconder lo que hacían, reprimirlo y luego venir a jugar a la religión. Y en el contexto de la participación de la cena litúrgica de Pesaj, de la Pascua, Pablo les dice unas palabras: no piensen que ustedes pueden vivir como quieran, hacer lo que sea, y luego venir y porque juegan a la religión, participan de una cena litúrgica, todo está fantástico. No es así. No es así. Hay que ser más serios que esto. Se parecían esos religiosos a los de hoy día, ¿no? El problema nunca ha sido de las generaciones o de las religiones modernas o antiguas. El problema ha sido siempre las condiciones humanas.
que nos lleva a esto, a querer esconder, a querer reprimir y no hacernos cargo. Pablo les dice, háganse cargo. En 1 Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Duermen aquí es un eufemismo para decir, mueren. Esos que van, viven como quieran, hacen lo que sea, pasan por encima de lo que sea y del que sea, para sacar sus beneficios, para tener sus gustos, para alimentar sus pasiones, y luego vienen y vamos a jugar a la Santa Cena, vamos a jugar a la Cena Pascual, vamos a jugar a la Pesach, vamos a jugar a lo que sea, el nombre que cada doctrina o secta le pongan. Dice Pablo, no. Eso de esconder sus realidades enferman y debilitan a las personas, y el que no toma correctivos a tiempo muere. Entonces dice en el versículo 31 de 1 Corintios 11:31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Oiga, ¿cuál es la vía? Saca del escondrijo. Saca ya de ese baúl de recuerdos. Saca de la represión. No reprimas. Sácalo. Sé honesto. Ábrete. Trabaja. Si así haces, nadie te va a juzgar. Ni Dios te juzga. Si nos examinásemos a nosotros mismos, ni Dios nos juzga. O sea, no vamos a andar todo el tiempo con conciencia de juicio, de infierno, de inframundo, de maldad, de castigos, de nada. Saca, hacemos el mal, es una necesidad humana. La limpieza, la purificación. La vaquilla roja no quedó por allá perdida en la historia. Es un tema que nos toca todavía al día de hoy. La buena noticia, que mientras estemos aquí, que mientras podamos hacer conciencia, no creas que esta opción va a estar siempre para ti ahí. No siempre va a estar la opción de hacer conciencia. No porque, bueno, Dios te va a juzgar y si llega un punto donde no te arrepientes, Dios se harta y te cierra la conciencia para que no te arrepientas y entonces no perdonarte. No. Tal vez así te hayas acostumbrado a verlo. El punto es que si acostumbramos la conciencia, la empezamos a hacer resistencia. Así como el cuerpo hace resistencia a un fármaco, lo dijimos hace un rato, así el corazón humano puede hacer resistencia a la conciencia. Porque la entenebrecemos, la cauterizamos. Si yo me acostumbro a decir, no, eso debe ser por influencia de tanto mi papá dándome lata ahí, lora toda hora, con sermones, y el líder, que la televisión, que las leyes, que los gobiernos permeados por las religiones, es que viven con tanta norma y tanta ley, ha de ser por eso. Si haces caso omiso, tu conciencia se empieza a entenebrecer. Empiezas a perder de foco las cosas, empiezas a perder la noción del bien y del mal. Empiezas a engrosar la lista de lo que la escritura llama gente que a lo bueno llama malo y a lo malo bueno. Gente que no sabe diferenciar su derecha de su izquierda. Entonces, por eso digo, mientras estemos aquí y mientras podamos hacer conciencia, tal vez este mensaje, esta palabra que estoy dando yo, sea un despertar de conciencia, sea algo que te anima, que te mueve, que te lleva a abrir esa conciencia. Bueno, mientras eso pase, hay oportunidad de cambiar las cosas. El maestro Yeshua, Jesús de Nazaret, apareció en el mundo básicamente para eso. Él aparece con un mensaje. Dice Marcos 1:14. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que predicaba? Esto predicaba. El tiempo se ha cumplido. Este es el mensaje del evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál es la base? Arrepiéntete. El concepto de teshuvá en hebreo es la base de la conversión, del arrepentimiento. Teshuvá es que si vas por allá haciendo caso omiso de lo que pasa, del mal que te hacen, del mal que te haces a ti mismo producto de ese mal que has escogido, decides darte media vuelta y ver de cara a la realidad, ver de cara al problema, ver de cara a eso que has escondido y ahí reprimido y hacerte cargo. Eso es teshuvá. Luego, la narrativa más explicativa te va a decir que los ingredientes de una verdadera teshuvá, compromiso de no reincidir, reparar el daño en la medida de lo posible, etcétera, etcétera. Pero me temo que muchas de estas explicaciones sumen a la persona más en la culpa y en la carga que en el verdadero arrepentimiento, en el verdadero querer hacerse cargo. Por lo tanto, lo primero, arrepentirse, es hacerme consciente, no esconder, lo hice mal. Por supuesto que procuro no reincidir,
Pero si reincido, no es que me voy a cargar ahora más con la idea de que, se dan cuenta, reincidí. Eso significa que yo de verdad no tuve un buen arrepentimiento. Sí había escuchado que el mensaje del verdadero arrepentimiento era no reincidir. Entonces como que empezamos a crear un pensamiento mágico, esperar a ver a qué hora me cae el verdadero arrepentimiento como don de lo alto para yo no volver a reincidir. No, no, no. Si reincidimos, lo hacemos a pesar de nosotros y a pesar de que yo lo que quiero es una buena vida y me presento delante de lo divino arrepentido, consciente. Para poder que haya arrepentimiento, el único requisito verdadero es la conciencia, el reconocimiento de que hice mal. Y entonces intento cambiar. Y si acaso reincido, es porque fallé, pero soy consciente de eso y me levanto. Y así entonces el camino se me empieza a despejar hacia el cambio de vida. La historia del hijo pródigo está ahí para recordarnos eso y nada más que eso. Que no importa dónde estemos, lo importante es que si volvemos en sí y hacemos caso a la conciencia, ahí estamos para intentar reparar. ¿Es eso? Insisto, ¿es eso o la muerte? Una muerte lenta, en impurezas, en suciedad del alma y la conciencia que nos hunde en el sinsentido y la tristeza cada vez más y más. El tema de la vaquilla roja no quedó tan lejos, tenía mucho que ver con nosotros. Es la impureza por el contacto con un cadáver. Y muchas veces tenemos que apropiar esto a nuestras vidas hoy. Ya no con la vaquilla roja, sino con el poder que representaba. El poder de la palabra, del espíritu contenido en la palabra. Lo rojo, la vida humana que se hace consciente y se permite limpiarse de todo esto. Porque hemos entrado en contacto también con cadáver, nuestros propios cadáveres, que se consumen, que se hacen pestilentes en tanta suciedad y en tanta muerte, que escondemos allá y hace que hieda nuestra vida. Pero hagamos lo que dice el apóstol en la carta a los Romanos. Acerquémonos con corazón sincero, un corazón abierto de par en par, un corazón que abre sus puertas. Este es el requisito fundamental, la sinceridad. Una persona que se abre, que no esconde, sino que reconoce para sí, o para un amigo, para un terapeuta, para un psicólogo, alguien que lo escuche, con el que pueda ser honesto y decir, necesito sacar todo esto que me está envenenando y dañando. Hay que acercarse con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué fe nos debe asistir? La fe de que por mal que haya hecho, si decido darle la espalda a eso y cambiar de vida, está fenomenal. Si decido hacer caso omiso como que nunca pasó y esconderlo, me estaré dañando a mí mismo. Entonces, acercándonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, aspirando a la limpieza, a la purificación. Dice el texto, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando nos hacemos cargo, purificamos el corazón de la mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. Porque ese proceso dañino que empezamos, psicosomático, de llenar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra psique, el alma, de cosas negativas, de esconder cosas allá muy malas, y que empezó pronto a dañar nuestro cuerpo, ese proceso que empezamos, cuando somos sinceros, nos acercamos y purificamos la conciencia, empieza a revertirse y se vuelve un proceso de curación psicosomática. Curamos al alma y empieza a curarse el cuerpo. Y empiezan a renovarse las células. Así como empezamos a matar la salud y los huesos empezaron a perder vigorosidad y las distintas funciones del cuerpo se empezaron a ver menguadas por un alma dañada, así ahora el cuerpo empieza a renovarse. Hay renovación celular, hay renovación del espíritu. El corazón alegre hermosea el rostro y la vida empieza a cambiar. Esto es un nuevo panorama. Esto es una nueva vida. Esto es lo nuevo que estamos llamados a vivir si nos hacemos cargo. No es un mensaje viejo, no es un mensaje religioso por allá tradicional. Es un mensaje que tanto la psicología como la espiritualidad, como la metafísica, como todas las ramas que puedan acudir en ayuda del ser humano, nos enseñan que el camino no es esconder, que el camino no es reprimir, que el camino es, tan pronto como somos conscientes de algo malo, procuremos limpiarnos. Tan cierto como que el cuerpo necesita lavarse y limpiarse, así nuestra alma necesita lavarse en inocencia. Así está escrito, lavaré en inocencia mis manos. Lava tu corazón de mala conciencia, tu cuerpo se renovará con agua pura. Esta agua pura de la palabra que te limpia, te purifica, te sana y te ayuda a vivir mejor. Amado, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra de luz, de verdad,
que nos lava, que nos limpia, que cubre en nosotros esos efectos que hacía la vaquilla roja, que trae a nuestra realidad esta palabra y a través del estudio de estas cosas, del meditar en estas cosas, de hacernos conscientes de estas cosas, de venir con corazón sincero ante esta realidad, a través de esto, Señor, hoy nos limpias, hoy nos lavas, hoy podemos avanzar hacia una vida distinta. Lava el corazón de cada persona, lava cada alma, ayuda a que cada uno saque del baúl de los recuerdos, y los invito a todos los que me escuchan, saquen del baúl de sus recuerdos todas esas cosas. No reprimas más, no escondas más, hazte consciente, confiesa que no te ha hecho bien eso y no te aferres a eso, suéltalo y avanza en dirección de una vida más fluida, de una vida más tranquila, de una vida más plena y feliz. Avanza porque esto también es para ti. Vive mejor y suelta y límpiate y permite que tu ser todo sea renovado para una vida plena, para una vida feliz, para una vida en mayor comunión con los demás. Este es tu futuro, esta es tu esperanza y la mía, si así lo queremos hoy. Gracias te doy, Señor, por esta palabra. Amén y amén. Bendito sea Dios por esta luz, por esta palabra que hemos estudiado y aprendido hoy. Gracias a ustedes por escuchar siempre. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Shabbat Tov.